Revista. Mucho antes del advenimiento del cristianismo, las plantas y los árboles que permanecieron verdes durante todo el año tuvieron un significado especial para la gente en invierno. Hoy descubriremos la historia del árbol de Navidad. ¿Cómo empezó todo? Así como la gente decora sus casas durante la temporada festiva con pinos, abetos y otros árboles, los pueblos antiguos colgaban ramas de hoja perenne sobre sus puertas y ventanas. En muchos países se creía que los perennes mantendrían alejados a las brujas, los fantasmas, los espíritus malignos y las enfermedades. En el hemisferio norte, el día más corto y la noche más larga del año cae el 21 o 22 de diciembre y se llama solsticio de invierno. Mucha gente antigua creía que el sol era un dios y que el invierno llegaba cada año porque el dios del sol se había vuelto enfermo y débil. Celebraron el solsticio porque significaba que por fin el dios sol comenzaría a recuperarse. Las ramas siempre verdes les recordaban a todas las plantas verdes que volverían a crecer cuando el dios sol fuera fuerte y el verano regresara. Los antiguos egipcios adoraban a un dios llamado Ra, que tenía la cabeza de un halcón y llevaba el sol como un disco ardiente en su corona. En el solsticio, cuando Ra comenzó a recuperarse de la enfermedad, los egipcios llenaron sus casas de juncos verdes de palma que simbolizaban para ellos el triunfo de la vida sobre la muerte. Los primeros romanos marcaron el solsticio con una fiesta llamada Saturnalia en honor a Saturno, el dios de la agricultura. Los romanos sabían que el solsticio significaba que pronto las granjas y los huertos serían verdes y fructíferos. Para celebrar la ocasión, decoraron sus casas y templos con ramas de hoja perenne. En el norte de Europa, los misteriosos druidas, los sacerdotes de los antiguos celtas, también decoraban sus templos con ramas siempre verdes como un símbolo de vida eterna. Los feroces vikingos en Escandinavia pensaban que los perennes eran la planta especial del dios del sol, Balder. A Alemania se le atribuye el mérito de haber iniciado la tradición del árbol de Navidad tal y como la conocemos hoy en día. Cuando los cristianos devotos trajeron árboles decorados a sus casas, algunos construyeron pirámides navideñas de madera y las decoraron con hojas verdes y velas si la madera era escasa. Es una creencia muy extendida que Martín Lutero, el reformador protestante del siglo XVI, agregó por primera vez velas encendidas a un árbol. Caminando hacia su casa una noche de invierno, componiendo un sermón, se sintió asombrado por el brillo de las estrellas que parpadeaban en medio de los árboles perennes. Para volver a capturar la escena para su familia, erigió un árbol en la sala principal y alambró sus ramas con velas encendidas. La mayoría de los estadounidenses del siglo XIX encontraron los árboles de Navidad una rareza. El primer registro de uno que se exhibió fue en la década de 1830 por los colonos alemanes de Pensilvania. Aunque los árboles habían sido una tradición en muchas casas alemanas mucho antes.
Los asentamientos alemanes de Pensilvania tenían árboles comunitarios desde 1747, pero ya en la década de 1840, los árboles de Navidad eran vistos como símbolos paganos y no eran aceptados por la mayoría de los estadounidenses. No es de extrañar que, como muchas otras costumbres navideñas, el árbol fuera adoptado tan tarde en América. Para los puritanos de Nueva Inglaterra, la Navidad era sagrada. El segundo gobernador de los peregrinos, William Bradford, escribió que se esforzó por erradicar la burla pagana de la observancia, penalizando cualquier frivolidad. El influyente Oliver Cromwell predicó contra las tradiciones paganas de los villancicos, árboles decorados y cualquier expresión alegre que profanara ese evento sagrado. En 1659, la Corte General de Massachusetts promulgó una ley que tipificó como delito penal cualquier observancia del 25 de diciembre que no fuera un servicio religioso. Las personas fueron multadas por colgar condecoraciones. Esa severa solemnidad continuó hasta el siglo XIX, cuando la afluencia de inmigrantes alemanes e irlandeses minó el legado puritano. En 1846, la popular realeza, la reina Victoria y su príncipe alemán, Alberto, fueron esbozados en el Illustrated London News, de pie, con sus hijos alrededor de un árbol de Navidad. A diferencia de la anterior familia real, Victoria era muy popular entre sus súbditos, y lo que se hacía en la corte se puso de moda inmediatamente. No solo en Gran Bretaña, sino también en la sociedad americana de la costa este. Consciente de la moda, el árbol de Navidad había llegado. En la década de 1890 llegaron los adornos navideños de Alemania y la popularidad de los árboles de Navidad fue en aumento en Estados Unidos y el resto de América. Se observó que los europeos usaban árboles pequeños de unos 4 pies de altura, mientras que a los estadounidenses les gustaba que sus árboles de Navidad llegaran desde el suelo hasta el techo. Yo soy el documentalista. Y esto fue la historia de los árboles de Navidad, parte 1. Saludos especiales para Gamaliel Villasano, Genicer Benusa Razola Calderón, Richard Guzmán, Charlie, Videos resubidos el español, Raciel Escobar López, Nicolás 1946, The Golden Boy, Z Yosu XYT, Carlos Gutiérrez, Boruto el más cachondo, Daniel Pérez, Jessica Hernández, Martín Cortés, Marco Alberto Magdaleno Vázquez, Ezequiel Guillén, Harold Lara, Música TV, Pedro Acevedo Vélez, José Luis Sanabria Santiago, González, Alejandro González Briones y Jorge Jiménez DK. Gracias y hasta la próxima.